Perlas del libro de Ezequiel. En la Biblia nos vamos a encontrar con pasajes un tanto oscuros que son difíciles de entender, pero también hay otros que son sumamente claros, fáciles de entender. Y muchos de esos pasajes que son difíciles de entender pueden entenderse muy bien con esos pasajes claros. El apóstol Pablo o Pedro escribió en relación al apóstol Pablo, a sus cartas. En el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 16, dice el apóstol Pedro: en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Cuando los genios, cuando los maestros de la ley se encuentran con textos un tanto oscuros, ¿qué hacen? Le empiezan a dar su interpretación personal. Esto significa esto, esto significa lo otro. La Biblia es su propia intérprete. Recuerde ello. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar en esta ocasión en el capítulo 21 del libro de Ezequiel. Este capítulo 21, en algunas versiones, por ejemplo la versión Jerusalén, no se inicia en este versículo 1, sino que se inicia en el capítulo 20, en el versículo 46, donde se habla acerca de la profecía contra el sur, que es una profecía contra Jerusalén o contra toda Judea. Usted puede ver allí en la versión Jerusalén que se inicia en ese versículo. El 46 del 20 viene a ser el versículo 1 del capítulo 21. ¿Por qué? Porque en estos versículos del 1 al 7 de este capítulo, según la versión Reina Valera, se reproduce en lenguaje claro la enigmática parábola ya presentada. Si nosotros leemos por separado esa última parte del capítulo 20, la profecía contra el Negueb o contra el sur, y empezamos a leer este capítulo 21 de forma separada, nos va a costar entender. Por eso es de que hay que leerlo tal como es. Aquí se produce un lenguaje claro. Miren lo que dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. En vez de la triple mención de el sur, donde dice en el versículo 46, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 46? Dice: escuchen, bosque del Negueb, la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, ¿no? Y pueden ustedes continuar leyendo, ¿no? Hacia el sur y hacia el sur. Aquí se menciona otra triple aplicación, pero ¿qué? Se emplea la palabra Jerusalén, santuarios y tierra de Israel. Los tres están en el sur. Los tres están en Jerusalén. Jerusalén, santuarios, tierra de Israel. Profetiza contra ellos. Y en este capítulo, les anticipo, encontramos tres visiones, tres mensajes que se refieren a lo mismo. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Miren, el anuncio es que se va a cortar al justo y al impío. Se muestra aquí que el fuego de
Ezequiel 20:47, ese fuego que no se extinguiría, es la espada del invasor. ¿Y quién es el invasor? Si nosotros leemos en Jeremías 25:9, el siervo, quien llama a Dios mi siervo, es Nabucodonosor. Dios eligió a Nabucodonosor para dar el castigo a su pueblo rebelde. Lo mismo leemos en Jeremías 43:10, donde dice Nabucodonosor mi siervo. Ese mensaje de Jeremías 25:9, 43:10 es un mensaje claro. Ahí no necesitamos especular nada. Pero aquí se nos habla de qué. He aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. ¿Quién vendría a ser esa espada? ¿Quién vendría a ser ese fuego del capítulo 20? El reino de Babilonia, que había sido elegido por Dios para dar ese castigo. Pero Dios dice, es mi espada. Pero aquí encontramos algo más. Permítame volver. Cortaré de ti al justo y al impío. Y lo mismo dice en el versículo 4, y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Y una evidencia de que fueron cortados el justo y el impío, fueron arrancados, es que muchos fieles fueron llevados a Babilonia, como Azarías, Misael, Ananías, Daniel, el mismo Ezequiel y muchos otros. El justo y el impío. Muchos impíos murieron, pero los justos preservaron su vida porque prestaron atención a la palabra de Dios. Una guerra afecta a inocentes y a culpables. Y en las 3 invasiones, en los exilios, encontramos que muchos justos también fueron llevados. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. ¿Qué quiere decir que no la envainará más? Que va a cumplir con lo que está anunciado. Jerusalén sería destruido, el templo sería destruido, el fuego los devoraría. A propósito del fuego que se anuncia en el capítulo 20, versículo 47, 48, muchos dicen, bueno, aquí se habla de un fuego que no se extingue como el infierno. El fuego que consumió el templo, nadie lo apagó. Se extinguió cuando no había más que quemar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa eterno en términos bíblicos. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Llora, expresa dolor. Al profeta se le manda representar vívidamente ante sus oyentes cuán profundamente se conmoverían todos por la noticia de la caída de Israel. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Para el pueblo judío, el templo era lo más querido, lo más amado. Y ellos estaban confiados en que el templo los protegería. Pero lamentablemente el templo pronto sería destruido y no podría protegerlos. Aquí entramos a otra visión, pero es similar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida.
Podría denominarse a Ezequiel 21, 8 al 17 como el cantar de la espada afilada y bruñida. En general, estos versículos son una ampliación del mensaje del 1 al 6. La espada está preparada, afilada, pulida. ¿Ha visto usted una espada afilada, pulida? Puede cortar una hoja de papel sin necesidad de estirar el papel, simplemente lo pasa y lo corta. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Se viene la destrucción. La destrucción sería total. ¿Por qué? Como consecuencia del desprecio de la palabra de Dios, como consecuencia de la dureza de corazón. Y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. ¿Quién es el matador? Nabucodonosor. Él es el matador, el rey de Babilonia, como lo vamos a leer en el versículo 19. Él es el matador. ¿Y la espada cuál es? Todas las acciones con las cuales el pueblo fue consumido, la ciudad fue consumida, el templo fue consumido. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué? Si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Él no será más. Interesante. No sería más. Miren, aquí también se anuncia que Sedequías sería el último rey. No habría más. No se sentaría otro en el trono de David. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo establezca su reino eterno. Hosana, el hijo de David. Gritaron allí las multitudes cuando Jesús entró montado en un pollino. Hosana. Israel ha esperado y sigue esperando al Rey, al Cristo. Y pronto va a venir el Cristo, ese mismo que nació en un pesebre. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Israel prácticamente desapareció, quedaron muy pocos después de la tercera incursión. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Bate la mano. Un gesto que revela gran emoción, en este caso evidentemente de horror. Triplíquese, dice, ¿verdad? Sin duda esta frase hace notar cuán terrible sería la matanza. Una matanza fatal. Miles de personas murieron. Y en el año 70, muchos más murieron a filo de espada. En esta ocasión anunciada por Ezequiel, con la espada de los babilonios. En el tiempo del año 70, anunciado por Jesús, con la espada de los romanos. Para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen, en todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha y hiere a la izquierda, donde quiera que te vuelvas. Un exterminio total. La forma de las palabras hebreas muestra que es la espada la que recibe la orden. Corta, corta, mata, destruye. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Aquí se emplea una figura para atribuirle a Dios actos y sentimientos humanos. Dios hace aquí lo que mandó que hiciera el profeta Ezequiel en el versículo 14. Bate las manos. Yo también voy a hacer.
se estaba cumpliendo o se cumpliría sus designios. Mientras leemos estos pasajes, recuerden todo lo que le sobrevino a Israel, a los judíos, fue como consecuencia de rechazar a Dios. De aquí en adelante viene otra visión, otro mensaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a dónde va. Aquí comienza la tercera profecía de este capítulo, más específica que la anterior. Aquí se da ya nombres. ¿Y de quién se está hablando? Del rey de Babilonia. 2 caminos. En este pasaje se representa al rey de Babilonia en la encrucijada de 2 caminos, indeciso si ha de tomar primero el camino a Jerusalén o el que va a la capital de los amonitas. ¿A dónde va? El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de 2 caminos para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Por ejemplo, eso de mirar el hígado era un método de adivinación llamado hepatoscopía, ¿no? Era común entre los babilonios. Se ha encontrado hígados de oveja hechos en arcilla, marcados con líneas e inscripciones que evidentemente se usaban para instruir en el uso de este método de adivinación. ¿A dónde iba a ir Nabucodonosor? ¿A los amonitas o a los judíos? ¿Hacia quién iba a ir? La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres en su sitio. Torres de sitio. Es decir, la suerte que le correspondía a Jerusalén estuvo a la mano derecha del rey. Estaba decidido hacia dónde iba a ir la espada, hacia dónde iba a ir el matador, tal como lo menciona este capítulo. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Se va a recordar todos sus pecados. Solemnes juramentos, ¿no? Podemos entenderlo como una referencia a los judíos que habían formulado solemnes juramentos de lealtad a Babilonia. Esos juramentos habían sido invalidados. Sedequías juró fidelidad a Babilonia y al poco tiempo lo traicionó. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su seno. Esos pecados deberían haber sido cubiertos o expiados en el servicio del día de expiación. Ellos celebraban el día de expiación. Pero esas fiestas ya perdieron todo su valor porque simplemente se centraban en la forma, no en el fondo. Debido a que Israel se había negado a reconocer su culpa, el pecado había quedado descubierto y demandaba castigo. Cada nueva transgresión recordaba todo el registro de los pecados anteriores, y a esta fecha el total acumulado exigía un castigo inmediato. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. ¿A quién se refiere? A Sedequías, el último rey de Jerusalén. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Llegó a su fin. No habría más rey.
allí en Jerusalén. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregue. Hasta que venga. La triple arruina, ruina, ruina. Esa triple repetición de esta palabra intensifica la idea. El edicto se refiere al trono de la casa de David. Hasta que Cristo mismo estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese otro rey. Aquel cuyo es el derecho. ¿Y por qué Él tiene el derecho? Porque Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar. Él es nuestro Salvador. Y tú, hijo de hombre, a partir de este versículo viene la profecía sobre los hijos de Amón. Profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulido con resplandor. Aunque el rey de Babilonia había decidido atacar a Jerusalén en vez de asediar a Rabá, los amonitas no escaparían al castigo. También les había llegado su hora. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Aquí sin duda son los adivinos amonitas los que iban profetizando como los falsos profetas de Jerusalén. ¿Para qué? Para que la espada descrita en Ezequiel 21-28 supuestamente se ha dirigido a otros. Era mentira, porque había llegado la hora de aplicar la sentencia contra los amonitas. La volveré a su vaina en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. La orden está dirigida a los amonitas, sus esfuerzos serían vanos, en su propia tierra recibirían el castigo de sus impías acciones. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Los hombres temerarios, la versión Jerusalén dice hombres bárbaros. Así como Jerusalén, los amonitas también serían destruidos. Serás pasto de fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. En contraste con la gloriosa promesa hecha a Israel de que sería restaurada, a los amonitas se le dice que no habría más memoria de ella. Los amonitas en la actualidad no existen. La palabra de Dios se había cumplido. Recuerde, hay pasajes un tanto oscuros que no necesitamos inventar qué significan. La propia Biblia lo interpreta en otros pasajes. En este caso lo interpreta en el capítulo anterior, pero en otros casos está en otros libros, en otros capítulos, en otros versículos. Y nunca pierdas de vista esta verdad. La Biblia es la única intérprete de la palabra de Dios. El mensaje de Dios fue dado a Israel con total claridad. Esa espada también se desenvainará en el tiempo del fin, y todos los que rechazaron al Señor como su Salvador serán consumidos con el resplandor de su venida, como dice el libro de Apocalipsis 19. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.